de un hombre de bien, bueno, que sufrió una persecución malévola y que terminó injustamente condenado. Oiga, no, señor Junqueras. Mire usted, en democracia la ley es la expresión de la voluntad popular. La ley obliga a todos, nos guste o no nos guste, y mucho más a los gobernantes como lo era usted, porque tienen además la obligación de hacer cumplir la ley. Un estudiante de primero de derecho sabe perdone, que las fuentes señor de la ley son los principios señor presidente, esto no es un diálogo. Esta es mi intervención y cuando yo termine, el señor Junqueras... Debería ser un diálogo porque es una comisión cuando de yo investigación. termine, el señor Junqueras dirá lo que estime oportuno, pero que no me interrumpa, porque yo no estoy dialogando con usted. De modo y manera, señor Junqueras, que usted caprichosamente decidió, porque sí, porque se consideraba infinitamente más importante en función de sus supuestas razones ideológicas que de la ley, decidió delinquir. Delinquir. Usted, le guste o no le guste, no se puede amparar en razones de tipo ideológico. Usted delinquió contra el orden constitucional y usted sufrió las consecuencias. Por cierto, eso sí, déjeme que le diga, le reconozco la hombría de bien de quedarse aquí a cargar con las consecuencias de sus actos, no como otros, el tal Puigdemont, que se largó en o en su propia casa, su secretaria general, la señora Marta Rovira, que también decidió tomar las de Villadiego para no tener que encarar sus responsabilidades con la justicia. Qué lástima que sobre la tocata y fuga de la señora Marta Rovira, en los mismos términos que el señor Puigdemont, no le haya preguntado nada en la entrevista graciable y graciosa el señor Rufián. Pero mire, su comparecencia hoy aquí acredita lo que mi grupo ha estado diciendo desde un primer momento, le guste a usted o no. Abre el señor Junqueras. 23 minutos. ¿No? Bueno, 23 minutos. Que mi presencia hoy aquí en esta comisión le haya permitido a usted encontrar el protagonismo que en otros lugares no encuentra. Me gustaría también recordar que usted acaba de leer un texto escrito y, como es evidente que no ha tenido tiempo de escribirlo después de haberme escuchado a mí, significa que no me ha escuchado, sino que ha venido con un texto preparado que nada tiene que ver, o solo parcialmente tiene que ver, con lo que aquí hemos dicho. Esto debería ser un parlamento, y usted un parlamentario, no un leedor. Se llama parlamentarismo. No, un momento, estoy hablando yo. Ahora me toca a mí. No. Usted no me ha dejado dialogar. Me ha dicho que usted no quería dialogar. Imagínese un parlamentario que dice que no quiere dialogar. No ha entendido bien lo que es el parlamentarismo. No lo ha entendido bien. El parlamentarismo consiste en hablar, no en leer, no en traer un discurso escrito con independencia de lo que hayan dicho los demás. Lo de independencia nunca mejor dicho. Si usted me lo permite, me gustaría recordarle algunas evidencias. El Estado español ha visto la independencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, un montón de países centroamericanos, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la República Dominicana en 2 ocasiones, además de otros muchos, Portugal, etcétera, etcétera. Oyéndole a usted no me extraña. Yo estaba convencido que la mayor fábrica de independentistas en Cataluña era el Partido Popular, pero oyéndole a usted no me queda ninguna duda que lo ha superado. Con lo cual, lo único que me queda es expresar mi agradecimiento. Hablando de fugados, fugado y prófugo lo es uno de los máximos dirigentes de su partido político, el señor Ortega Smith, que no puede entrar en el Reino Unido. Fíjese, yo sí, y él no. Fíjese quién será más prófugo y más huido. ¿Verdad que sí? Se lo agradezco. Y ahora otra consideración, e intentaré no abusar del tiempo como ha hecho usted, porque cada uno de nosotros necesita el tiempo que necesita para explicarse. Yo he explicado hace un momento, y usted no lo ha oído porque no estaba presente en la sala,
y no lo ha oído porque ya tenía el texto preparado, con independencia de lo que yo explicase, que desde 2016 a 2025 Cataluña ha batido año tras año el récord de exportaciones y que se halla en récord histórico no solo de exportaciones, sino también de inversión extranjera, de tasa de ocupación femenina, etcétera, etcétera. La literatura de ficción ha perdido a un gran autor. Usted hubiese sido mucho mejor como autor de ficción que como parlamentario. Porque déjeme hablar. Si usted no ha querido que dialogásemos, pues ahora respete. Ya sé que no le gusta, pero no pasa nada. No pasa nada. Seguro que puede resistirlo. La ficción, sí, de que usted explica, de que Cataluña está muy mal, no se corresponde en nada a la realidad. Y sencillamente coja los datos. La previsión de crecimiento para el crecimiento del año 2024 ha sido en Cataluña de un 3,6%. Y la previsión para este próximo año es de un 3,2%. Es extraordinario. Es extraordinario, de verdad. Fíjese que en estos momentos la economía catalana aporta casi un 10% del crecimiento de toda la Unión. Seguro que por muchas razones, porque Alemania está en recesión, ¿de acuerdo? Lo que usted quiera, pero la realidad desmiente absolutamente el relato de ficción que usted nos repite una vez tras otra. Y para repetir lo mismo que ha dicho esta mañana ante la comparecencia del señor Xavier Trias, no hacía falta, ya lo ha dicho esta mañana. Me ha respondido a mí lo mismo que le ha respondido él. Y ni en una ocasión ni en la otra, nada se ha correspondido con la realidad. Muchas gracias. Hacer la operación Cataluña, no desde el inicio, sino un segundo, señora Rivas, porque se produce lo que siempre pasa cuando interviene usted, por lo que sea. Señor Hernando, en todas las comisiones, no, es que usted no tiene que comentar nada, especialmente si lo escuchamos desde toda la sala, porque entonces hay un problema. Tampoco, ni escuchar al presidente de la comisión 10 segundos sin hablar, eso tampoco. Pues quiere ponerse usted aquí. Es que, por favor, es siempre, casualmente, cuando interviene el Grupo Socialista, se le escucha a usted constantemente. Entonces, yo creo que no es tan complicado que cuando estamos en un parlamento, ¿no? Entonces, lo habitual en un parlamento es escuchar reflexiones que a uno le gustan y reflexiones, sobre todo, que a uno no le gustan. Y es muy relevante saber escuchar aquellas reflexiones de aquellas ideas políticas que no nos gustan sin interrumpir. Y ahora usted no tiene el uso de la palabra, no sé qué hace, su micrófono encendido, y tiene el uso de la palabra el señor Arribas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pido la palabra. Es que ha hecho usted una alusión. No tiene usted el uso de la palabra. Es que está hablando el señor Arribas. No hay ninguna cuestión de orden. La única cuestión de orden es que siempre que habla el Grupo Socialista se lo escucha a usted. Esa es la única cuestión de orden. Es normal que el señor... No tiene usted el uso de la palabra. No tiene usted el uso de la palabra. No tiene... señor Hernando, le llamo el orden por primera vez. No tiene usted el uso de la palabra. ¿Seguimos? ¿Sí? Vale. Prosiga, señor Arribas. Gracias, presidente. Esto lo de todos los días, no es nada nuevo. Junqueras, no se cree, piense usted que esto lo han preparado y porque estaba usted. No, esto es día tras día, sesión tras sesión. Pero bueno, ya nos conocemos de otras veces. ¿Sabe usted, señor Junqueras? Bueno, y cuando no hablan desde aquí, hablan desde allí. O sea, esto es... La verdad que, para el poco caso que hacen a la comisión, lo mucho que molestan, lo poco que les importa, yo lo que no sé, ¿para qué terminan ustedes por venir? Si a ustedes esto no les interesa nada, ¿a qué vienen? ¿A molestar? Quédense ustedes en la cantina, en el bar, se entretienen, echan un mus y nos dejan a los demás trabajar. Sí. No. Vamos a ver. Vamos a ver, un momento, señora Rivas. Un momento, señora Rivas. A ver, No,
se les hace muy cuesta arriba, momento, sobre todo... señor Arribas, presidente, ¿usted me está diciendo esto en serio? Señor Rafael Hernando, ¿usted me está diciendo esto en serio? ¿Sabes? La culpa de este momento es que está hablando el señor Arribas en su turno y no que usted interrumpe constantemente, y también desde la mesa. Y también desde la mesa, no, y desde la mesa tampoco se puede hablar. Desde la mesa tampoco se puede hablar. Si tiene algo, me pone en WhatsApp. Por favor, señor Hernando, ¿podemos proseguir con la sesión o paramos un momento hasta que esté más tranquilo? Porque es que es siempre lo mismo. Sí, siempre es lo mismo. Y creo que nunca se lo he dicho tan vehementemente, pero es que llevamos ya unas cuantas comisiones. ¿Podemos seguir? Cuando me insulta a mí el señor Arribas, usted es incapaz de parar. Ni de decir... Cuando usted le insulte, me pide la palabra o habla, como hace habitualmente, y ya está. Vamos a seguir, si le parece, con la comisión, a no ser que prefiera que paremos un momento hasta que esté mejor. Pues seguimos con la comisión. Tiene la palabra el señor Arribas. Adelante. Gracias, presidente. Señor Junqueras, ¿qué es lo que hicieron con ese software que compraron? ¿No? Confieso que no lo sé. Pues, pero será un placer saberlo, o sea que sí. Pues mire, y estoy seguro que toda la sala se muere de ganas de conocerlo, sobre todo si ha tenido la oportunidad de conocerlo y no lo ha hecho. Es decir, si realmente la documentación la tenían y no la han estudiado, seguro que sabrán apreciar. Que no, usted... si eso yo les digo. De acuerdo. Eso no se preocupe, que eso a ellos no les importa nada. Pues lo primero que hicieron cuando compraron aquel software fue mandarlo a Barcelona. Y yo creo que ustedes deberían de investigar qué pasó ahí, ¿vale? Yo se lo dejo ahí, señor Junqueras, porque seguro que alguna sorpresa se puede llevar. Mira, ese software lo compró el comisario García Castaño, además lo dejaron bien escrito aquí, el señor García Castaño, con la autorización del DAO, el señor Eugenio Pino, que seguramente también le suena ese nombre de algo, el secretario de Estado Martínez y la señora Dolores de Cospedal. Pues lo sabía usted, no había escuchado nunca. No sabía que habían comprado un software que se llama, como usted ha dicho, y que lo habían mandado a Barcelona. Y cuando dice que lo investigamos, no sé exactamente cómo cree que lo podemos investigar. Pero vaya, si se me ocurre cómo hacerlo, le aseguro que lo haremos. No tengo ninguna duda de que usted, que es una persona inteligente, seguro que sabe cómo... No me sobrevalore. No. Oye, las cosas como son, señor Junqueras. Yo creo que usted podría dar con cómo... ¿Sabe usted qué otros miembros de Esquerra pudieron ser víctimas de esas escuchas? ¿Algún compañero suyo quizá que haya estado aquí en el Parlamento hoy? ¿Algún compañero del Parlamento de Cataluña? ¿Algún compañero suyo le llegó a decir en algún momento: oye, Oriol, a mí el teléfono me hace las mismas cosas raras que a ti? Sí, diversos de mis compañeros y de mis compañeras comentaban experiencias parecidas, sí. ¿Quién, por ejemplo? Algunos de ellos que usted seguro que se puede imaginar por la relevancia que tenían en aquel momento. En aquel momento nosotros, en 2014, no estábamos en el gobierno, éramos un partido que apoyaba la estabilidad parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, pero no estábamos en el gobierno. A partir de enero de 2016 sí, y en aquel momento seguro que algunos miembros del gobierno, y anteriormente me imagino que podían ser personas que tenían relevancia en algunos ámbitos parlamentarios. Todo esto que le he contado está en la documentación que tiene la causa abierta del señor Villarejo. ¿A usted se lo comunicó en algún momento el juez García Castellón o la Fiscalía Anticorrupción, a usted o a cualquiera de su partido, como víctimas que son? A mí seguro que no, y a mis compañeros seguro que tampoco, porque si así hubiese sido, seguro que yo lo hubiese sabido. Bueno, no se preocupe, porque es algo habitual, que es lo que ha hecho este juez, que es pues ocultárselo a todo. Y una última pregunta, aprovechando estos últimos 3 minutos. Después de lo que usted vivió durante aquellos años, ¿usted encuentra algún paralelismo con lo que ahora están sufriendo el presidente del Gobierno, su familia, diferentes cargos del Partido Socialista, como puede ser nuestro secretario de organización, esa persecución, ese hostigamiento por parte del Partido Popular, creando esos bulos y esas mentiras que no afectan ya solo, y se lo comentaba antes al señor Trías, no solo afecta al político, a quien decide dedicar su vida al servicio público, sino que lo extrapolan ya a quienes no han decidido ser partícipes de esto, a nuestras familias. Y me gustaría conocer sinceramente cuál es su opinión, porque usted, que ha sido una persona que lo ha sufrido en primera persona, nunca mejor dicho, si usted encuentra alguna similitud
en el modo de actuar. Si usted, aquella operación Cataluña, ¿la puede encontrar alguna semejanza a lo que ahora estamos sufriendo en este momento muchos miembros del Partido Socialista? Estoy convencido que hay muchos paralelismos, no solo en el ámbito de la política, no solo en el ámbito de partidos políticos distintos. Estoy convencido que ha pasado con Podemos, con Sumar, que está pasando también en este momento con el Partido Socialista, pero también estoy convencido de que ha pasado fuera de los ámbitos políticos y que ha pasado en ámbitos de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y estoy convencido que ha pasado y además tuvimos la oportunidad de advertirlo en muchas ocasiones, que aquello que estaban haciendo contra alguno de nosotros probablemente lo acabarían haciendo contra otros muchos. Y anteriormente, en esta misma comparecencia, en esta comisión, he dicho que incluso contra miembros del Partido Popular, como sucedió, yo explicaba el caso del señor Bárcenas, que tenía responsabilidades muy evidentes en la contabilidad del Partido Popular, que recibía mensajes del presidente del Gobierno diciéndole sé fuerte, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo le fabricaban una investigación como la Kitchen, ¿sí? Por lo tanto, si lo han hecho contra miembros de su propio partido, ¿cómo vamos a sorprendernos que lo hagan contra otras personas que no son de su partido? Si usted tuviese que identificar al autor principal, al cerebro intelectual de la Operación Cataluña, ¿quién cree usted que sería el autor principal, el cerebro intelectual de todo esto? Pues por lo que hemos oído todos, entiendo que algunos voluntarios como el señor Villarejo y otros representantes de las fuerzas o de algunas fuerzas policiales, pero políticamente entiendo que el ministro de Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, y entiendo que él, por mandato del presidente del Gobierno en aquel momento, el señor Mariano Rajoy. O sea que si tuviese que usted identificar al autor intelectual o al cerebro, en su máxima exposición sería el presidente del Gobierno de aquella época. Si no fue él, sería muy extraño, porque entiendo que un presidente del Gobierno no dejaría que alguien tomase una decisión como esta sin su consentimiento. Bueno, si usted ha seguido un poquito las comisiones hasta el día de hoy, hay un mal endémico, y es que cada vez que viene alguien del Partido Popular, nadie conoce nada, nadie hablaba con nadie, los ministros no hablaban con los presidentes, los policías no hablaban con los representantes políticos de los ministerios, y aquí absolutamente nadie sabe nada, únicamente coinciden siempre los mismos actores en las mismas escenas, porque eran muy pocos y les encargaban todos los trabajos a ellos. No sé si usted comparte esa teoría de las casualidades, de las coincidencias, o va quizá más por el camino de que era un selecto grupo de personas los que estaban siempre trabajando en la misma dirección. Entenderá que mi función no es la de especular, sino... No, en base a lo que usted ha vivido, en base a lo que usted ha vivido y ha sufrido durante este tiempo. Lo que puedo constatar es lo que todos ustedes han podido oír. Y es a un ministro de Interior dando instrucciones a un juez para que inventase. Y literalmente le decía, inventa, inventa. ¿Sí? Porque el juez le decía, es que no encontramos nada del señor Oriol Junqueras. Y el otro le decía, bueno, pues busca más. Y ya lo hemos buscado todo. Por lo tanto, no hace falta una especulación. Y no querría que mi respuesta pudiese ser tachada o calificada por nadie como especulativa. Es sencillamente una constatación, es un hecho constatable, es oíble, es reproducible, se puede volver a oír, todo el mundo puede tener acceso a este tipo de grabaciones y, por lo tanto, creo que esto tiene más fuerza explicativa que cualquier otra consideración. ¿Recuerda usted el momento en el que usted se dio cuenta de que usted era un objetivo real de aquella policía patriótica, de aquella policía política, que usted se había convertido en el objetivo? ¿Recuerda usted en qué momento se dio cuenta de, hostia, van a por mí? Bueno, como he explicado anteriormente, yo tuve la ocasión en diversas ocasiones de oír cómo cuando yo realizaba una llamada a una determinada persona, a la que fuese, no hacía falta que fuese alguien relevante en términos políticos, a cualquier persona, muchas veces antes de que tuviese la posibilidad de responder la persona que recibía la llamada, saltaba una grabación de la conversación anterior que yo había tenido. Por lo tanto, era evidente que nos grababan y que en cualquier caso, al menos a mí,
me grababan, pero también es cierto que, puesto que también es evidente que nunca hicimos nada de lo que tengamos que arrepentirnos, en el fondo me era bastante indiferente si me grababan o no. De hecho, de aquellas grabaciones nunca ha salido nada, porque probablemente quien grabó no sacó nada en su provecho, ¿sí? ¿Se sintió usted atacado por la prensa en algún momento? Bueno, yo entiendo que la prensa ejerce sus funciones de manera más o menos acertada. Es evidente. ¿Con algún ensañamiento especial? Bueno, seguro que todos, pero mi respuesta es afirmativa, sí, pero creo que esto podrían responder en el mismo sentido la mayoría de los aquí presentes. Seguramente que sí, sí. Algunos más que otros. Algunos más que otros, y es evidente que algunos más que otros, sí, es evidente, sí. Sí, es más que evidente. Comentaba antes el parlamentario de Bildu, bueno, Villarejo, la UDEF, estuvieron investigando a su hermano, una investigación que empezó más o menos en el año 2013. ¿Puede usted hilarnos, a raíz de esos acontecimientos, si a usted le pasó algo extraño, usted notó alguna circunstancia especial después de que el señor Villarejo y la UDEF comenzasen ese tipo de investigaciones hacia ese familiar directo, hacia su hermano? Lo que notábamos y lo que constatábamos eran seguimientos por parte de personas no identificadas, grabaciones de teléfono, como acabo de explicarle, y cuestiones de este tipo. Es decir, sí que había un intento de intimidación a base de hacer seguimientos, de hacer evidente que había un seguimiento del tipo que fuese, porque es evidente que tampoco se identificaban, etcétera, etcétera. Había presión en este sentido. Sí, había este tipo de presión, sí, sí. ¿Alguno de sus colegas, de sus compañeros de Esquerra Republicana han sufrido, o cree usted o tiene constancia de que hayan sufrido de manera directa por parte del señor Villarejo algún tipo de seguimiento, de espionaje? No tengo de manera directa. No tengo más constancia de lo que se ha hecho público. Y si tuviese más constancia, lo habría hecho público yo también. Por lo tanto, no puedo añadir nada a todo lo que ya sabemos públicamente. ¿Y qué le parece a usted que usted ha sufrido varias sentencias del juez Marchena? ¿Qué piensa de que el hijo del señor Marchena trabajase para el señor Villarejo en la empresa Legalitas? Pues una coincidencia también, ¿no? Como la anterior. No hace falta que yo diga lo que a mí me parece, porque creo que me parecerá algo parecido a los que le parecería a cualquier otra persona. ¿Ha tenido usted algún tipo de contacto, relación o conversación con el ministro Rafael Catalá? No, que yo sepa. No. En una etapa pasada, como parlamentario, No, que yo sepa, no, que yo recuerde, no, y supongo que lo recordaría, por lo tanto, no. Se lo digo porque no sé si... A no ser que él diga, pues sí, porque hubo un día que... Pero no, seguro que no, seguro ¿Usted que no lo recuerda? No. Se lo digo porque es otro de los socios de Legalitas junto al señor pues Villarejo. Le confieso que no lo sabía, pero me parece pues aquí ya hemos hablado en alguna otra ocasión de ello, incluso pues es curioso, ¿no?, que el juez García Castelló pues no se haya dado cuenta de esa relación que hay económica entre el hijo del juez Marchena, el ministro Catalá y el señor Villarejo en Legalitas. O sea, todos forman parte de esa compañía con diferentes porcentajes. La verdad que no deja de ser cuanto menos curioso aquella vinculación entre el comisario Villarejo, el señor Marchena, el hijo, aquellos que decían que controlaban por la puerta de atrás. ¿Cuándo tuvo usted constancia? O sea, más allá de aquellas grabaciones que empezaban a sonar en su teléfono antes de que la otra persona a la que usted llamaba respondía a las llamadas, de que su teléfono estaba infectado por el sistema de escucha Pegasus? Y probablemente por el sistema Pegasus no fui infectado, porque en el momento en que Pegasus estaba en funcionamiento yo estaba en la cárcel y por lo tanto no existía el móvil, no había móvil, y supongo que a nadie se le ocurrió pinchar un móvil que nadie utilizaba, ¿sí?
y si lo pincharon no le sirvió de nada porque nadie utilizaba el móvil, claro. Pero lo que yo le describo es muy anterior a lo que sabemos de Pegasus, ¿sí? Por lo tanto, que había grabaciones y que había sistemas de espionaje mucho antes que Pegasus es una evidencia. De hecho, creo que, si no me equivoco, usted presentó alguna querella por este asunto, por denunciando que a usted estaba siendo víctima pues de algún tipo de escucha. Sí, pero todo este tipo de denuncias, como ustedes saben, nunca han conllevado lo que sería esperable cuando hay un caso de este tipo, ¿sí? Por eso antes les insistía yo a ustedes que es importante también, desde mi punto de vista, que esta comisión, en ejercicio de sus funciones y de sus prerrogativas, lleve ante Fiscalía todo aquello que considere oportuno. Y ¿usted tiene constancia de que aquella policía patriótica, política, compró un sistema muy parecido a Pegasus en el año 2014 con fondos reservados? No tengo constancia de este aspecto, pero seguro que grababan, eso sí, pero no sé con qué mecanismo grababan, pero que grababan seguro, no sé si en 2014 o no. Sí que sé que un ministro del Gobierno español, el señor García Margallo, explicó diversas veces en público y ante muchos medios de comunicación, en comparecencias ante todos los medios de comunicación, que no podían imaginarse aquellos periodistas cuánto le había costado al Estado frenar por todos los medios la causa independentista. Se lo digo, señor Junqueras, porque como nosotros sí que trabajamos en el asunto de la comisión, y ellos dirán que luego que nosotros tenemos información privilegiada, documentación ya aportada en esta comisión y filtrada a diferentes medios de comunicación, aquí está la orden de compra de ese sistema que se llamaba Raizone, que es un software que funciona muy parecido a Pegasus. ¿Sabe usted lo que hizo? Si usted luego la quiere observar o la quiere leer, no tengo ningún problema en dejársela. Es una documentación que ya ha recorrido, yo creo que la mayoría de medios de comunicación de este país. Mejor que me llegue a mí que no le llegue a nadie, ¿no? O sea que... Ellos no la miran porque tampoco se interesa mucho por el asunto. ¿Sabe usted qué es lo que hicieron? En algún caso ya me ha quedado claro. ¿Sabe? Claro, no pues lo tiene. Claro, sí, cuando la reciba, ¿no? Realmente no la tengo. Por hacerle un pequeño paréntesis, señor Junqueras, se aporta mucha documentación. Únicamente hay que destinar un poquito de tiempo antes de venir a las comisiones, revisar la documentación, preparar las intervenciones, para luego poder hacer preguntas al interviniente que puedan aportar algo al objeto de esta comisión. Pero si cada uno de los que viene a lo que se dedica es a venir a hostigar, a faltar al respeto, a no dejar que el compareciente pueda manifestar lo que crea oportuno, pues es normal que no se enteren de esto. Es lo más lógico que pase, porque si no se lee la documentación, que es mucha, hay muchos audios, muchos de ellos muy entretenidos. La verdad que si algún día se hiciese una serie sobre esto, yo creo que tendría unos índices de audiencia extremadamente altos. Gracias. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Junqueras, Oriol Junqueras, compañero Oriol Junqueras. Como ya se han hecho muchas preguntas y es una comisión que no es judicial, sino que lo que se dirime son responsabilidades políticas, haré un pequeño alegato. Y luego usted contesta o plantea lo que considere conveniente. Quería empezar diciendo que como diputado catalán y republicano no puedo dejar de volver a expresar toda mi solidaridad ante la persecución injusta, indecente, que usted, como tantos otros dirigentes independentistas, sufrió simplemente para defender de manera no violenta un proyecto político. He de decir que recuerdo todavía, con rabia, con una profunda tristeza, cada visita que le hice en la prisión de Extremera o en Lledoners, primero como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y luego ya como diputado de este Congreso. Le he de decir también que como jurista, como hijo de abogado asesinado por la dictadura argentina, entiendo perfectamente el efecto devastador que tiene en la familia, en los amigos,
en los compañeros de partido, esta persecución que sufrió usted. Como profesor universitario, lo que significa una inhabilitación que le impida de manera absolutamente injusta ejercer una profesión a la que ha dedicado toda su vida. Y por eso también hemos tenido claro, aparte de cualquier diferencia política, que era muy importante defender los derechos de los dirigentes independentistas. Lo hemos hecho en la mesa del Congreso de manera minoritaria, pero lo hemos hecho siempre. Hemos podido hacerlo acompañando la reforma del delito de sedición en su momento, y en esta legislatura lo hemos hecho impulsando con otras fuerzas políticas una ley de amnistía que aún está por desplegarse del todo, ¿no? Y da rabia, sí, que después de los montajes policiales, persecuciones judiciales, aún no haya ningún responsable político que haya asumido las consecuencias de sus actuaciones. Le puedo asegurar que da rabia ver semana a semana pues las mentiras, la sonrisa cínica impune de los Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz, Soraya de Santa María en esta comisión. Pero claro, estoy convencido precisamente por eso que esta comisión ha de servir para denunciar toda la represión que injustamente se produjo en nuestra casa, y también nos ha de servir para hablar del futuro. Porque yo creo que la primera lección que tendríamos que extraer después de estos años, y ante lo que oímos que dicen aquí fuerzas como el Partido Popular aún hoy o Vox, es muy clara. Y yo creo que una de las primeras lecciones es que los republicanos, las republicanas, progresistas, de izquierdas, hemos de hacer piña para construir juntos proyectos de transformación social democráticos para nuestros pueblos. Hemos de hacerlo nosotros, sin duda, como catalanes y catalanas, evidentemente, de todas las procedencias, pero también, como pidió en su momento el presidente Companys en 1934, apelando a la fraternidad de todos los pueblos peninsulares, vascos, gallegos, andaluces, canarios, que comparten muchos de estos sueños y que están dispuestos a resistir esta reacción conservadora, incluso neofascista, que se está imponiendo ante nuestros ojos. La última vez que nos encontramos personalmente, usted y yo, si no recuerdo mal, fue en Uruguay, cuando la toma de posesión del nuevo presidente del Frente Amplio, también compañero, Yamandu Arce. Y por eso quería recordar hoy aquí al gran José Pepe Mujica, figura que todos usted y yo admiramos, que añoraremos ambos, y que recordaba hace poco un amigo que tenemos en común, el senador Gorka Jabarrieta de H. Bildu, recordaba, ¿no?, cuando decía Pepe Mujica: si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, podemos pasar toda la vida discutiendo. Si en cambio nos ponemos a trabajar por nuestras coincidencias, pasaremos toda la vida trabajando juntos. Y yo creo que ese legado de Mujica en el corazón, con él me gustaría invitarlo a que esta comparecencia nos haga ser más conscientes de la amenaza que tenemos delante, de la amenaza que usted y tantas personas sufrieron se pueda repetir bajo formas aún más drásticas, y que nos permita trabajar a partir de ahora, compañeros, compañeras de H. Bildu, de la CUP, Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida, Sumar, Podemos, y muchísima gente socialista, comunista, libertaria, muchísima gente en ese espíritu frente amplista del que hablaba Pepe Mujica. Y no estoy hablando de hacer negociaciones de última hora atravesadas por la desconfianza o por simple interés táctico. Estoy hablando de trabajar a partir de ahora en debates públicos como este, que sean sinceros, abiertos,
a partir de la participación conjunta en luchas cotidianas, y ya estamos teniendo de defensa del derecho de la vivienda, sanidad pública, lengua, justicia social, justicia medioambiental, feminismo, antirracismo y tantas otras causas. Porque en última instancia, como recordaba, creo que fue ayer Joan Tardà, mi querido Joan Tardà, evocando la figura de Julio Anguita, son muchos y muchas quienes desde biografías diferentes compartimos trinchera y compartimos sueños comunes, que son, creo yo, los mismos sueños, todos los mismos que sean, ¿no? Que compartíamos figuras como Salvador Companys, Seguí, Layret, Federica Montseny, Charmeta, tantos otros. Estoy de acuerdo en que el momento que vivimos es muy incierto. Estoy de acuerdo, pero señor Oriol Junqueras, profesor, compañero Oriol Junqueras, yo creo que cuando nos articulamos, los profetas del odio se impondrán. Y lo que nosotros necesitamos es que el republicanismo sea una trinchera común. Gracias. Gracias por la seva intervenció. Gracias por su intervención, que pone sobre mis hombros una sensibilidad especial. Este llamamiento, ¿no? Esta invitación que nos ha hecho usted para trabajar juntos de manera compartida. Yo quisiera saber, poder aceptar ese guante que me lanza, y quisiera saber, pues bueno, hacer subir las apuestas en el mejor sentido de la expresión, con la mejor voluntad posible, y querría hacer extensivo ese llamamiento a todos los demócratas. Y querría empezar mi intervención recordando lo que decía hace un momento. Estoy convencido de que hay mucha gente honrada y honesta, mucha gente honrada y honesta en todos los ámbitos políticos, sociales, en todos los países, que hay mucha gente honrada, honesta en la justicia, fuerzas policiales, partidos políticos, etcétera, etcétera. Que se avergüenza de esas cosas que se han hecho mal, que se avergüenza de las conspiraciones, de las mentiras, de que haya ministros del Interior que ordenen a los jueces que inventen pruebas, que se avergüenzan de que se destituya fiscales de los tribunales superiores para expresar sus convicciones democráticas. Creo que es también un elemento de esperanza. Estamos aquí también, como siempre, para hacer un llamamiento a la convicción de que podemos construir un mundo mejor, que hemos construido un mundo mejor en muchos ámbitos, en muchos aspectos, en muchos lugares, en muchos momentos, que lo hemos construido desde un abanico político amplísimo, y que las democracias europeas y los estados del bienestar son hijos de las socialdemocracias y de las democracias cristianas. Y creo que es bueno recordarlo, y de justicia recordarlo. Y que en realidad es un deber por parte de un profesor universitario, de un profesor que lo ha sido de un departamento de Economía y de un departamento de Historia, recordar estas cuestiones. El mundo puede ser mejor, y lo hemos hecho mejor. Y tenemos el deber, la oportunidad de hacerlo mejor. La hemos de aprovechar, esta oportunidad, en la inmediatez de lo que estamos tratando hoy, intentando que prevalezca la justicia, intentando que, bueno, todo lo que se ha hecho con voluntad explícita de violentar los principios generales del derecho desaparezcan. Pero también estamos aquí por muchas otras razones. Para construir un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, depende de la edad que tengan aquellos que me escuchen ahora, ¿no? Déjenme poner un ejemplo. Quienes hemos tenido la suerte de ser padres en la segunda década del siglo XXI, veremos como si, no cambiase mucho el mercado laboral, sus reglas, se jubilarán en torno al 2085 nuestros hijos. Y 2085 está mucho más cerca, de repente, de lo que nunca habíamos imaginado, si pensamos, si no cambian mucho las cosas.
Y sobre nuestros hombros descansa la responsabilidad de cómo aprovechar el tiempo, las herramientas, para garantizarles un futuro mejor. Y hay una pregunta que es legítima. ¿Estamos seguros de que estamos haciendo todo lo necesario para garantizar un futuro mejor para toda esta gente, para todas estas niñas, niños, adolescentes, juventud? Si la respuesta es que no estamos seguros de que estamos haciendo todo lo necesario, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, y que nuestro trabajo tenemos que hacerlo intentando que nuestras economías sean capaces de crecer y de brindar oportunidades a todos, que sean capaces de dar oportunidades de trabajo y de repartir mejor la riqueza, porque una riqueza bien repartida es la mejor garantía de la continuidad del crecimiento, y al revés, la mejor garantía también es la continuidad del crecimiento para repartir riqueza, y que podamos hacerlo en plenitud de derechos, y que lo podamos hacer con el derecho de voto, y que el derecho de voto no se persiga, y que a nadie se le inhabilite para hacer de profesor universitario. Insisto en esto porque creo que es muy relevante. ¿Qué peligro represento yo, supongo yo, en mi condición de profesor de historia del Japón o de China para el Estado español? ¿De qué tiene miedo este Estado? ¿Por qué necesita inhabilitar a un profesor de historia de Japón o de la China? ¿Por qué necesita inhabilitar a un investigador que hace su trabajo en archivos tan variopintos y nobles como el Archivo de la Corona de Aragón, o el Archivo de Historia de la Ciudad de Barcelona, o el Secreto del Vaticano, el archivo? ¿De qué tienen miedo? ¿De qué investigación? ¿De qué clase? ¿De qué explicación? ¿De qué episodio de la historia de China tienen miedo que explique a mis alumnos? Cuando un Estado se construye a sí mismo desde este miedo atávico, visceral, irracional, injustificado, es muy difícil que dé respuesta a lo que sus ciudadanos merecen. Nosotros queremos lo mejor para todos. Queremos lo mejor para todos los ciudadanos del Estado español, y de Francia, y de Portugal, y de Italia, y de Alemania, y de Bélgica, y de Holanda, de todas partes, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Pero exactamente por el mismo motivo, tendríamos que querer que nos fuese bien a nosotros y que pudiésemos ejercer los mismos derechos que han ejercido ellos en otros momentos de su historia. Y en resumen, es perfectamente compatible todo ello. El mundo lo hemos hecho mucho mejor de lo que era, y aún podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que cualquier tiempo pasado fue, prácticamente sin excepciones, peor, y que por tanto el tiempo presente en muchas cosas es mejor. Y no es una casualidad. Tenemos el deber de garantizar que siga siendo así en el futuro. Está en nuestras manos. Depende de nosotros, depende de cómo nos dirijamos unos a otros, depende del respeto con el que nos hablemos, porque las formas también son importantes, porque en democracia las formas son fundamentales, porque las formas son tan importantes a menudo como los contenidos, porque las formas en democracia constituyen un contenido en sí mismas. Y no tendríamos que olvidarlo. Si de verdad nos creemos hijos de la Ilustración y de lo bueno que tiene la Ilustración, si de verdad nos creemos herederos de la idea de la división de poderes y herederos del principio de libertad y tolerancia que un día alguien atribuyó a Voltaire en una frase que quizá no es del todo acertada, de que estoy absolutamente en desacuerdo.